hay 2 domingos quiero hablar acerca de los fundamentos que tenemos nosotros como reformadores que somos. A nosotros, por ser una iglesia reformada, nos une lo que es la teología reformada, que aquí la hemos visto o lo estamos viendo con el pastor Paul Wasser en el estudio. Pero hay 2 doctrinas fundamentales que nos unen como reformadores, reformados que somos. El primero son las 5 solas. Las 5 solas que las tenemos allá, que la base es sola escritura, que ese es el tema que voy a predicar ahora. Yo he predicado mucho sobre sola escritura, pero veo necesario volver a hacerlo para retomar, reafirmar, hermanos, la doctrina que nosotros tenemos. Las 5 solas, la sola escritura es la primera, luego hay 3 que se conocen como las columnas, digamos, en este caso la base o el cimiento es la escritura. Y luego tenemos las 3 columnas, que es solo Cristo, como cantamos ahora, solo fe, como cantamos también de la fe, y sola gracia, salvación únicamente por gracia. Eso nos permite llegar a la quinta, entonces, que es el techo, a Dios sea la gloria. Cuando una iglesia está fundamentada en la sola escritura, puede entonces terminar con solo Cristo, sola gracia, sola fe, y termina dándole a Dios la gloria. Y eso es lo primero que tenemos nosotros. La segunda doctrina fundamental por ser una iglesia reformada son las doctrinas de la gracia. Son 5 doctrinas que se conocen como los 5 puntos del calvinismo, los tenemos allá también. Y si Dios me lo permite, dentro de 8 días hablaré por lo menos un poquito de cada punto. ¿Dónde comenzamos? Comenzamos con la depravación total del hombre. El hombre está depravado, perdido, dentro de 8 días lo miraremos. Luego seguimos allá, elección incondicional. Dios elige a las personas incondicional, nada de la persona. Expiación limitada, esos que Dios escoge, Cristo muere por ellos. Número 4, gracia irresistible o llamamiento eficaz. Es decir, cuando Dios llama a esas personas por su gracia, ellos no pueden resistir el llamado. Y número 5, la perseverancia de los santos, gracias a la preservación de Dios, donde el que ha sido elegido jamás perderá su salvación. De hecho, la Biblia no habla de que se pueda perder la salvación. Los que se pierden es porque nunca tuvieron la salvación. Los que se pierden dentro de una iglesia, los que se pierden detrás de un púlpito, es porque ellos ya estaban perdidos hace rato. Ellos perdieron fue su religiosidad, más no la salvación, ya que nunca la tuvieron. Entonces es muy importante, hermanos, entender eso. Por otro día hablaremos de eso. ¿Y qué es lo que nos identifica a nosotros como una iglesia bautista reformada? Que es diferente. Una cosa es ser una iglesia reformada y otra cosa es ser una iglesia bautista reformada. Nos identifica la Confesión de Fe de Londres de 1689. Entonces, por eso somos bautistas reformados. Somos reformados y en ese sentido todas las iglesias reformadas, desde Martín Lutero para acá, es más desde antes, desde el mismo San Agustín y todo eso, y desde antes. La iglesia siempre ha creído en las 5 solas. Siempre ha creído la iglesia, hermanos, en la doctrina de la gracia. Lo que pasa es que gracias al avance del nuevo conocimiento que Dios ha permitido, a la iluminación que Él está dando en la historia del cristianismo, entonces eso se ha venido, digamos, como agrupando en verdades, como acá tenemos también el Ordo Salutis, también agrupado en verdades, que muchos hombres de Dios en la historia los han venido colocando, y entonces eso nos ayuda a nosotros. Es como la historia del cristianismo, o hablemoslo de otra manera, es como la tradición. Que ahora voy a hablar un poco de la tradición. ¿Es mala la tradición? No, no es mala. Nosotros también tenemos una tradición. Ahora vamos a ver dónde es que es mala. Así que hoy voy a hablar por qué sola escritura. Y mirando, yo ya he predicado sobre esto, pero hermanos, otra vez, como la misma Biblia dice, tanto el apóstol Pablo lo dijo como el apóstol Pedro, ningún problema si vuelvo a repetir la misma enseñanza, ya que esto, hermanos, ayuda a nuestra fe. Amén. Amén. Y una verdad, cuando se repite una y otra vez, va calando. De hecho, yo he predicado temas y hay hermanos que me han dicho, puedo predicarlo 3 meses atrás y volver a predicar, y el hermano me dice, uy, aprendí algo, vi lo que no había visto en los temas anteriores. Antes, a manera de introducción, veamos, hermanos, el tema de hoy es la pregunta, ¿por qué sola escritura? ¿Por qué creemos solamente en la palabra de Dios? Y otra vez, sola escritura y las 5 solas es como una
contraparte en este caso a la iglesia tradicional romana, de que ellos no creen en sola escritura. Entonces de ahí es que los reformadores, y comenzó sobre todo con Martín Lutero, de hecho antes de Martín Lutero, como John Wycliffe, como John Huss, todas estas personas murieron precisamente atacadas por la iglesia romana, porque ellos defendían sola escritura, es decir, el concepto siempre ha estado. Tengo acá, hermanos, algunos comentarios, lo que comentaron algunos reformadores de sola escritura. Martín Lutero, él dijo lo siguiente: solo la escritura es el verdadero Señor y maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Si esto no se concede, ¿para qué sirve la escritura? Cuanto más la rechazamos, más nos satisfacemos con los libros de los hombres y los maestros humanos. Lo que decía el hermano Jackson. Interesante lo que él está diciendo, es decir, la satisfacción de nosotros debe ser sola escritura, porque si no es sola escritura, entonces vamos a tener otras cosas allí. Juan Calvino dijo lo siguiente: solo apruebo las instituciones humanas que se basan en la autoridad de Dios y se derivan de las escrituras. Es decir, y esto me ayuda a la comprensión de que cuando hablamos de sola escritura no queremos decir, como muchos han pretendido, a mí me lo han dicho muchos, inclusive cuando hubo la situación de división en Tuluá, ya me lo estaban diciendo, ¿y por qué ponerle un nombre? ¿Por qué no nos quedamos mejor con iglesia bíblica? ¿Y por qué trae doctrinas? ¿Y por qué no nos quedamos realmente con la sola escritura? Hermano, cuando el término se dice sola escritura, también se está diciendo que la escritura no está sola. Es decir, nosotros tenemos sola escritura, y aquí predico sola escritura, pero también nosotros tenemos una confesión de fe. La confesión de fe, como dice Juan Calvino aquí, salió de la sola escritura. Pero el hecho de que tengamos sola escritura no es que usted va a leer solo la Biblia, entonces cualquier libro de un pastor, de un siervo de Dios lo va a rechazar porque usted cree sola escritura. Esa no es la idea. La escritura sola no indica que sola escritura no indica que está sola. Es decir, nosotros creemos en doctrinas, como ya dijimos, las 5 solas, las doctrinas de la gracia, el orden de salutis y todo esto. ¿Pero por qué? Porque sale de la sola escritura. Entonces cualquier escrito, dice Juan Calvino, tiene que salir de sola escritura, y si no, no me sirve. Y otro reformado llamado B.B. Barfield, bueno, no sé cómo decir que él dice: sola escritura es la piedra angular del protestantismo universal, y sobre ella el protestantismo se levanta o bien cae. Si no tenemos sola escritura, hermanos, ¿de qué sirve la iglesia? La iglesia se va a venir abajo. Y yo tengo una mala noticia, y todavía tengo que afirmarlo de esa manera, seré un poco cruel o exagerado, pero en nuestros días el 80% de las iglesias no son sola escritura. Y eso estoy exagerado, yo creo que un 10% no más es sola escritura, un 90% no. Y usted lo va a ver ahora por qué. Entonces, a la pregunta ¿por qué sola escritura? Hay una sola respuesta, hermanos: por su carácter, ya. ¿Por qué creemos en la sola escritura? Por el carácter de ella. Y entonces vamos a mirar hoy 7 ingredientes que nos hablan de su carácter. Y otra vez, esto es conocido por los reformadores. Ellos por lo general manejaban 4, pero hay más. Yo traigo 7 ahora, aunque realmente al final voy a mencionar 10 u 11 y hay más todavía. Pero voy a hacer énfasis en 7 en esta hora. Y lo primero, y es lo primero, porque de ahí surge toda la otra característica de la sola escritura. Número 1, por su inspiración. Creemos en sola escritura por su inspiración. Es decir, la escritura fue inspirada por Dios. Cada palabra ha sido inspirada por Dios, y ahí es donde nosotros creemos en una inspiración verbal y plenaria de las escrituras, con eso que usted debe manejar. La inspiración divina hace que ella refleje el carácter mismo de Dios. Si Dios es el que la inspiró, entonces
quiere decir que viene directamente de Dios y no de los hombres. Bueno, vamos a mirar algunos pasajes y yo quiero ahondar un poco en este pasaje. Segunda de Pedro 1:16, si quiere vaya allá porque es importante. Segunda de Pedro 1:16. A mí me interesa más que tengamos claro el concepto de inspiración, porque eso lo hace ser diferente a cualquier otro libro. Cuando yo estudiaba en el seminario reformado latinoamericano, aprendí este concepto. Usted, todos los libros de pastores, de autores, léalo con ojo crítico. Pero el único libro que no se puede leer con ojo crítico es la palabra de Dios. Hay que leerlo con humildad y con un espíritu de obediencia. Segunda de Pedro 1:16 dice lo siguiente para hablar de la inspiración, y es muy importante, hermanos, el contexto, aunque enfatizaré un verso, pero mire lo que dice. Aquí está el apóstol Pedro, está hablando y él dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pedro dice que a la iglesia no le hemos dado a conocer, es decir, él entregó un evangelio, él entregó la palabra, y él dice: cuando les entregué a ustedes el evangelio, o cuando yo llevé la palabra, no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, yo estoy hablando y lo que estoy escribiendo es porque yo mismo vi como apóstol de Cristo la majestad del Señor. Y además de que la vio, dice, si no, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, está hablando aquí de la transfiguración, cuando Cristo se transfiguró, ¿se acuerdan que fue a ese monte con solamente de sus apóstoles, Jacobo, Pedro y Juan? Y aquí está hablando Pedro. Luego dice: cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es decir, el Padre solo se complace de su Hijo amado, de nadie más. Y dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Es decir, los apóstoles, esos 3 apóstoles oyeron esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Él está hablando obviamente de que él es un apóstol de Cristo, pero que él vio a Cristo, vio la exaltación de Cristo, pero oyó a Cristo, pero también oyó la palabra del Padre que le decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y luego dice 18: y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahora, tenemos también, ojo con lo que está diciendo acá, la palabra profética más segura. Cuando él dice tenemos también, está diciendo, y dice la palabra profética, esa palabra profética aquí se refiere al Antiguo Testamento. Entonces lo que Pedro está diciendo es: mira, nosotros vimos a Jesús, oímos la voz de Dios, oímos la voz de Jesús que nos dio a nosotros, también tenemos la palabra profética. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí? Tanto la palabra de Jesús, que es la que nosotros escribimos en las cartas, tiene el mismo poder y el mismo valor que la palabra profética. Pero él va a decir algo ahora. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué dice más segura? Porque lo que Pedro está diciendo es: lo vimos y lo oímos, ahora no tenemos que escribirlo. Pero el asunto es que el antiguo pacto también lo vieron y lo escribieron, pero ya quedó escrito, y al quedar escrito ya es seguro. Como ellos apenas estaban tratando de escribir, no era seguro hasta que escribieran y fuera sellado por el Espíritu Santo. Por eso dice que es la palabra profética más segura, la que ellos tienen allí escrito. ¿Qué sería para nosotros ahora? La palabra profética más segura, de hecho es segura, es la que ya escribieron ellos y tenemos ahora. Es decir, el antiguo pacto es seguro porque ahí lo está diciendo, pero entonces también, como dice, tenemos también, es decir, lo que oímos de Jesús, lo que vimos de Jesús, y ahora no solo Pedro, sino todos los apóstoles, incluyendo a Pablo, y escribieron, es decir, el Nuevo Testamento es también seguro. Y a esa palabra que es segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Es responsabilidad entonces de cada creyente a entender que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son palabras proféticas seguras. Ahora nos toca a nosotros estar atentos como una antorcha. Pero entonces viene acá, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y voy a hacer una aclaración acá que usted ya la sabe, pero hay que volver. Cuando recién yo comencé y hasta el último tiempo siempre me decían: ah, no, esa iglesia tiene su interpretación, el otro allá también la tiene, usted también la tiene. Por eso, yo recuerdo cuando hacíamos grupos, ¿no?, de estudio bíblico en los hogares, hoy lo hacen, famosas células o centros de encuentro, qué sé yo, y leen un pasaje y comienzan y le preguntan a la hermanita: hermanita, ¿usted qué entiende de ese pasaje? Yo entiendo tal cosa. Y usted, yo entiendo tal cosa. Y usted, otra cosa. Y pudieran haber 10 interpretaciones de ese pasaje. Y yo, ¿y por qué así? Porque es que dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, nadie tiene la patente. Pero la pregunta es: ¿a eso es que se refiere ese pasaje? No. ¿Qué es entonces? Que la Escritura no es de interpretación privada. Hermano, no necesitamos aquí ir lejos, solamente lea el siguiente versículo y se dará cuenta a qué se está refiriendo con interpretación privada. Porque mucha gente dice: ah, no, la Biblia no es privada, cualquiera puede dar una interpretación. No, así no es. Vamos a mirar ahora sí. Dice Pedro acá, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, y ahí ya dijimos Antiguo y Nuevo Testamento, es de interpretación privada. ¿Por qué? ¿Por qué no es de interpretación privada? ¿Por qué? Porque nunca, escucha eso, nunca la profecía, allá dice que no es de interpretación privada, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí está la respuesta. ¿Qué es interpretación privada? Que ninguno individualmente trajo la palabra privada, es decir, él como que recibió de Dios algo y él la puso. Nunca la profecía fue traída de esa manera, porque ese autor puso lo que él quiso poner, porque ese autor se inspiró en Dios. De pronto, no, es que Moisés se subió al monte 40 días de ayuno y entonces, Dios le dio una palabra al corazón y él escribió. No, porque es que fulano de tal se metió tanto y él trajo una palabra. No es de él. Otra vez, porque nunca, y ese nunca es nunca, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, y esta es la clave, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración de la Biblia fue por el Espíritu Santo, no fue por una inspiración del hombre. Eso es interpretación privada. La profecía no es de interpretación privada, es decir, ningún autor, 40 autores que tiene la Biblia, puso su granito. Ninguno. Eso es interpretación privada. Ellos no pusieron lo que quisieron. Si un autor de estos puso algo, eso se llama interpretación privada. Y la Biblia dice aquí: nunca ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, ellos no pusieron nada, sino que los santos hombres de Dios, esos 40 autores, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué eso es la Escritura? Porque la Escritura, los 66 libros que tenemos, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Otro texto, antes de hablarle de inspiración. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, está hablando de los de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, la iglesia de Tesalónica recibió la palabra de Dios que oísteis de nosotros, es decir, los apóstoles, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aunque Pablo fue un instrumento, ellos recibieron la palabra de Dios, es decir, es Dios el que usó los instrumentos para dar a conocer la palabra, pero el instrumento no puso nada. Bueno, no me voy a contradecir ahorita aclaro ese punto, pero miremos otro pasaje. Para entender mejor la palabra inspiración, la palabra inspirado viene del verbo que es exhalado o soplado por Dios, es decir, las palabras de Dios salen de Dios mismo y no de nosotros. Y en este caso, bueno, en este caso de los autores de la Biblia,
la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros entendemos lo que es inhalar y exhalar, ¿no? Entonces, inhalamos, exhalamos. Entonces, cuando dice que la palabra fue inspirada por Dios, es que fue exhalada por Dios. Digámoslo de esa manera, fue soplada por Dios. Entonces, Dios, su palabra, la sopló, en este caso al autor. No fue un dictado tampoco. No traigo eso porque es muy complicado, pero no fue un dictado, por lo menos no fue un dictado, porque hay quienes creen, no, ellos eran como un robot recibiendo órdenes, escriba esto, y usted se imagina a Moisés escribiendo lo que Dios le dictaba. No, así no fue. Y esto es lo que tal vez tú y yo no entendemos, pero Dios dejó su palabra en una historia, en la historia del pueblo de Israel. En todo un historial, ahí Dios comenzó a dejar su palabra. Es decir, cuando los autores comenzaron a escribir, ellos escribieron normalmente, ellos escribieron en su idioma, ellos escribieron en el conocimiento que tenían. Fueran letrados, fueran iletrados, eso es lo de menos. En la manera, hay autores que eran del vulgo, hay otros que eran, digamos, muy exégetas, muy profesionales. Pero, ¿eso qué importaba? Porque Dios dio la palabra, y tal vez tú y yo no podemos comprender esto muy bien, pero Dios dio la palabra en lo natural, es decir, mientras la historia se iba dando, Dios a través de la historia, y mientras el personaje iba caminando, iba actuando normalmente en su vida, Dios a través de ellos iba dejando la palabra de Él. En ese sentido es que hablamos que la palabra de Dios es inspirada, y si la palabra de Dios es inspirada por Dios, soplada por Dios, no tiene nada intervención humana, entonces podemos creer en la sola Escritura. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí la palabra es exhalada o soplada por Dios. Toda la Escritura es soplada por Dios. En ese sentido, hermanos, cuando tú lees la Biblia, tienes que entender que está leyendo la voz de Dios. El Dios mismo hablándonos a nosotros. Ahora, aunque este es otro punto, pero lo debo traer aquí, nosotros creemos en un canon cerrado, que es el canon o vara de medir. Hay una vara de medir o hay un canon. Dios dejó 66 libros y dijo, esto es lo que Dios. Recuerden lo que dice Juan, hubo muchas cosas más que Jesús hizo y enseñó, pero si lo registráramos, no alcanzarían los libros en el mundo de todo lo que el Señor hizo. Es más, Dios, si quisiéramos describir a Dios como es o lo que Él hizo, no cabrían. Los 66 libros que tenemos de la Biblia, no son suficientes, pero a Dios le plació hacer una especie de resumen y dejar allí, hermanos, en esos 66 libros lo que Él quería que tú y yo conociéramos, que es su palabra, que es su verdad. Ahí la dejó plasmada para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esa es la profecía más segura, como dice Pedro. Ahora, como el canon está cerrado, porque se cerró el canon, ya no. ¿Por qué se cerró? Porque profetas caducaron, porque apóstoles caducaron. Cualquier apóstol que se levante hoy día es falso. Cualquier profeta que se levante hoy día es falso. Porque si hay profetas y si hay apóstoles, y si yo creo que hay profetas y hay apóstoles, hoy día tengo que creer que hay nueva revelación de Dios, tengo que creer que hay nueva palabra de Dios, y entonces la Biblia queda obsoleta. Por eso la mayoría de las iglesias de hoy día tienen a la Biblia como algo obsoleto. Y es impresionante. Le decía a mi esposa estos días, escuchando a un cantante, y eso porque me tocó mientras yo desayunaba en un lugar, en ese lugar estaban poniendo la canción de un cantante muy famoso, y cuando él terminó de cantar, llegué precisamente cuando terminó de cantar, comenzó a ministrar la supuesta administración, y le pone musiquita y se iba por allá y comienza a hablar y comienza a hablar y hablar y hermano, déjeme decirle que hubo un momento donde yo me disé de cómo hablaba, pero yo llegué a pensar por un momento, qué manipulación tan brava, porque él lo único que habló fue de las emociones, y con la música elevaba su voz y se metía y hasta llegó a decir, mire, aquí hay hijos, busquen a sus padres y abrácenlo, y abrácenlo y pídale perdón, y se metió en ese cuento, hermano, y yo me imaginaba, porque yo viví eso, porque yo mismo lo produje, porque yo mismo estuve en esos momentos, y después yo me paré ahí y dije, ¿dónde está la palabra de Dios acá? Acá no hay palabra, acá es puro subjetivismo.
Y eso es lo que hace la mayoría de la gente hoy día. No predican la palabra, más bien se salen a ministrar y pasa la gente delante, impongo las manos y van y ven y hasta una hora y hacen llorar a todo el mundo y salen allá a sus casas a resolver sus problemas, a enfrentar, y no saben cómo enfrentar la situación. Necesitan otro culto, necesitan la célula, necesitan el activismo para poder decir que están en una iglesia. Nosotros no tenemos activismo aquí, hermanos. De hecho, le voy a decir una cosa: con el culto del domingo sería suficiente para que usted y yo viviéramos toda la semana con la palabra de Dios que recibimos el domingo. Pero la gente no lo hace así. Espero que aquí sí. Entonces, la inspiración, ahí me quedé casi todo el punto, pero es que se necesita que esa inspiración es lo que hace que la palabra de Dios tenga todo el poder y toda la autoridad como para pretender. Y yo le voy a decir otra vez: todo aquel que crea que Dios le habla al oído, y me van a perdonar algunos aquí, que Dios le habla a través de sueños o de visiones y todo eso, usted no cree en la sola escritura, porque la sola escritura es llegar a entender que esta es la profecía más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que el lucero de la mañana resplandezca en sus corazones. Yo necesito seguir estudiando la palabra para que Dios cada día me hable más, para conocerlo más y no irme a cosas subjetivas por ahí de que así te dice el Señor. Número 2, sola escritura, y si los últimos los menciono nomás, bueno, pero sola escritura, ahora por su autoridad. Es decir, el carácter de la Biblia, de la sola escritura, de ahora en adelante los puntos que siguen vienen del primero. Como es inspirada por Dios y soplada por Dios, eso es lo que le da la autoridad. Número 2, por su autoridad. La escritura es autoritativa, es la única fuente de autoridad divina. Reconocemos aquí que hay otras autoridades, obviamente, pero que solo la escritura es nuestra autoridad final. Como decíamos ahora, reconocemos que hay otros libros que nos van a ayudar, pero esos libros nos ayudan en el sentido de que tienen la autoridad final de la palabra de Dios. Si yo estoy leyendo un libro y contradice lo que dice la escritura, entonces tengo que desecharlo, no puedo tomarlo. Obviamente para eso necesito conocer la escritura. Si hay algo que yo le doy gracias a Dios, es porque aquí, cuando conocí la Reforma, es que en mí hubo un apetito y un celo mayor por estudiar las escrituras, ya no solo por leerlas, sino por estudiarlas. La autoridad de la escritura rige y gobierna todas las demás autoridades. Dios habla en su palabra, que es su autoridad, y lo leíamos ahora en el Salmo 19. Déjenme leerle del 7 al 11, haciendo énfasis acá. Mire la autoridad que leíamos ahí, que tiene la palabra, que a veces uno pasa rápido y no mira. Pero en el Salmo 19, 7 dice: la ley de Jehová, ¿de quién es la ley? De Dios, es perfecta, será un atributo de la perfección. Pero mire la autoridad que convierte el alma. ¿Qué convierte el alma? La ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué convierte? La palabra conversión aquí es cuando una persona se ha podido arrepentir de sus pecados y ha creído en Jesucristo por la regeneración. ¿Quién puede hacer eso? Ninguno. Ningún hombre puede convertirse a Dios, a no ser que Dios regenere a esa persona y lo habilite. ¿Y cómo se va a convertir? Por la palabra. El poder que tiene la palabra de Dios es que convierte el alma. Luego dice, y aquí muchos nombres para la palabra: el testimonio de Jehová es fiel. Mire otro poder que tiene, que hace sabio al sencillo. El poder de la palabra es que hace sabio al sencillo, y el sencillo es aquel que fue regenerado. Y entonces Dios lo hace sabio por su palabra. ¿Alguien quiere ser sabio aquí? Estudia la palabra. Amén. La palabra nos da toda la sabiduría para todas las cosas que necesitamos. Amén. Los mandamientos de Jehová son rectos, son descripciones que da de la palabra. La rectitud de la palabra es otro atributo que alegran el corazón. ¿Qué va a alegrar mi corazón? El poder de la palabra alegra tu corazón. El poder de la escritura alegra tu corazón. Tal vez estamos buscando la alegría, el gozo en otras cosas efímeras de la tierra. No, hermano, si usted comienza a estudiar la Biblia, alegra tu corazón. Tú y yo no podemos pasar horas y horas estudiando la palabra de Dios y no nos aburre, antes queremos más y más. El hermano Jason, que está en el seminario, entiende eso. No es que sea cansón, hay un gozo y una alegría de conocer mejor la palabra de Dios. Yo los puedo ver a ustedes aquí. ¿Por qué compraron ese libro 3 del pastor Paul Wasser? ¿Por qué cuando digo un tema lo vamos a dar, ustedes quieren venir y no se lo quieren perder? Porque, hermano, la exposición de la palabra alegra nuestro corazón. Y ese es el poder que da. Otro poder aquí: el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos.
La Biblia alumbra nuestros ojos para que veamos aquellas cosas que no hemos visto. 9. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. ¿Qué hace que ese temor de Dios que es limpio permanezca en nosotros? El poder de la palabra. Por eso cuando uno lee la Biblia, hermano, el temor de Dios va a permanecer. ¿Cómo va uno a pretender volver a la vida vieja si sabiendo que Dios le da el poder para permanecer? Ese poder lo tiene la palabra, ella es autoritativa. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, y esta es la consecuencia. Son deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces, más que la miel y que la destila del panal. Y ahora dice, tu siervo además es amonestado. El poder de la palabra es para amonestarnos. Tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Eso es lo que hace la palabra, nos tiene que amonestar una y otra vez. El Salmo 119, versículo 9 hasta el 12, hablando del poder de la palabra. Mire, esto es impresionante y usted lo conoce tal vez de memoria, pero dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Hay la necesidad de limpieza, pero ¿con qué lo limpia? Se pregunta el salmista. No hay manera de limpiar el camino de un joven, o de un adulto, de una mujer. Pero luego dice, con guardar tu palabra, porque la palabra tiene el poder para limpiar. Perdóneme, mi hermano, y si me escucha alguien por acá, pero el poder no es echando fuera demonios. Yo hace rato dejé eso. Yo más bien predico la palabra, porque la palabra tiene el poder para limpiar. Y déjeme decirle que un corazón limpio no es asidero de ningún demonio. De antemano digo mi postura: ningún creyente verdadero puede tener demonios. Será influenciado, pero jamás poseído por un demonio. Así que si ustedes aquí todos son hijos de Dios, no tengo por qué estar echando fuera demonios, ni echaría fuera demonios en la calle tampoco a nadie. Porque el Señor me mandó fue a predicar su palabra, y cuando predico su palabra, los demonios por el poder de la palabra se van. Eso lo aprendió hace mucho rato, gracias a Dios. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar la palabra. Que viene endemoniado, entonces le predico la palabra, y cuando él comience a recibir la palabra y a guardar la palabra, su demonio se va. Con todo y conducta y comportamiento. Con todo mi corazón te he buscado. Mire lo que dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ojalá esta sea nuestra oración. Orad, Señor, por favor, no me dejes desviarme. En mi corazón he guardado tus dichos. Mira el poder que tiene para no pecar contra ti. ¿Por qué tú y yo pecamos? Porque no guardamos la palabra en nuestro corazón. Pero si en nuestro corazón guardamos su palabra, tiene poder para que no pequemos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y me meto otra vez, porque tengo que meterme. Porque tú no puedes resolver algunos problemitas que tenés. Sabe que están en contra de la voluntad de Dios, pero no lo resuelve, porque la palabra no está en tu corazón. El día que esté en tu corazón, tiene poder para resolver ese problema del pecado. Aquí no se trata, hermanos, como hicieron conmigo una vez que yo estaba por ahí descarriado. 5 pastores me impusieron la mano en mi cabeza y me sacaron el demonio. En serio, oraron por mí, directivos de una denominación, y oraron por mí, me pusieron la cabeza y reprendieron el demonio y se fue. Al mes yo volví a hacer lo mismo. ¿Dónde quedó toda esa oración? Pero cuando la palabra de Dios vino a mi corazón y penetró, tuve el poder para no pecar. Y lo sigo teniendo. Todavía puedo fallar. Pero entonces cuando fallo, Señor, leo tu palabra, voy tu palabra, y ella me da el poder para no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Así que si tú y yo estamos flojos en algo, ¿qué nos falta? La palabra de Dios. ¿Y por qué nos falta la palabra de Dios? Porque no creemos todavía en sola escritura. Si creyéramos en sola escritura, que es inspirada, entenderíamos que tiene el poder también. Número 3, por su inerrancia e infalibilidad. La escritura es sin error. Eso es la palabra inerrancia. Y no erra. No falla, infalible, no falla. La escritura es sin error, sin falla, sin equivocación, sin defecto alguno. Yo no puedo llegar a la escritura, mi amado hermano, y pretender que tiene un error, pretender que se contradice. Yo ya he aprendido, cuando veo un texto que aparentemente se contradice, yo soy el que estoy más contradicho. La Biblia no. Entonces más bien prefiero buscar, indagar, hasta que me doy cuenta que el malo era yo. Si la escritura, hermanos, contiene errores, no está claro por qué debemos confiar en la sola escritura como nuestra autoridad suprema y final.
Si usted cree que tiene un error, por ahí mucha gente está diciendo que la Biblia está llena de errores. Si usted alberga algo de eso, hermano, usted va a dudar de la palabra. Pero nosotros tenemos que entender que fue inspirada por Dios, tiene el poder, y ella es inerrante, ella es infalible. El escritor del libro Solo la Palabra de Dios, que será el próximo libro que nos vamos a leer, hermanos, los lunes, tiene más de 500 páginas. Ese autor, que se llama Matthew Barrett, dijo lo siguiente: lo que a menudo se pasa por alto en los recuentos del progreso de Lutero en la dieta de Worms es la cuestión de por qué la postura de Lutero sobre las escrituras fue tan detestada por Roma. Después de todo, Roma también afirmó la autoridad e inspiración de las escrituras. Entonces, ¿qué hizo que la postura de Lutero sobre la autoridad bíblica fuera tan diferente y tan ofensiva para la iglesia romana? La respuesta es que Lutero tuvo la audacia de decir que solo la escritura es la autoridad inerrante. Mientras que los papas y los concilios se equivocan, la escritura sola no lo hace. Para Roma, la escritura y la tradición eran autoridades inerrantes. Para Lutero, solo la escritura es nuestra autoridad inerrante. ¿Qué era lo que pasaba? Entonces le pregunta, ¿y en tiempos de la Reforma? Claro, ellos creían eso en la escritura. Y eso fue lo que ellos defendieron. Es más, desde antes de Martín Lutero, porque es que la gente cree que fue con Martín Lutero. Lo que hizo que ellos realmente se enfrentaran a la iglesia romana era la sola escritura. La iglesia romana creía en la escritura, que era autoritativa, pero también creían en la tradición. Y ellos decían que esas dos eran inerrantes. Ellos decían, la escritura es inerrante, no tiene error, pero también la tradición es inerrante, no tiene error. Ahora, y hablar de la tradición, ¿es mala la tradición? No, la tradición no es mala. De hecho, nosotros somos una iglesia tradicional. ¿Qué quiere decir que es una iglesia tradicional, hermano? Como le dije aquí la vez pasada, y si aquí hay gente que no lo sabe, vuelvo y lo digo porque hay que decir eso. Nosotros somos una iglesia tradicional histórica. Creemos lo mismo que ha creído la iglesia por estos 2000 años. ¿Cuál es la iglesia no tradicional y la iglesia nueva? La iglesia que comenzó en el 1901, en lo que se conoce como el despertar de la calle, movimiento de la calle Azusa. Ahí comenzó el pentecostalismo, si quería saber. De ahí para acá, hermanos, se fue a la porra sola escritura. Y luego del pentecostalismo, en el año 1963, aparece lo que se conoce como el carismatismo. O sea que cuando yo nací y cuando yo comencé a ir a la iglesia, ya estaban los carismáticos por ahí dando vueltas. Por eso en el 1987 yo fui a Bogotá a un simposio de adoración y de alabanza. Y por ahí comenzó el boom de la alabanza. Y luego comenzaron los cantantes famosos a aparecer. Antes de eso no había ninguno. Y en el 2000 o 2001 por ahí se despierta el mover apostólico y profético con Peter Warren como cabeza. Y ahí en adelante se viene la guerra espiritual y se viene todo lo que usted conoce, hermano, como liberación, sanidad de la medida y todo eso que usted conoce. Se metió la psicología a la iglesia, la demoniología y todo eso. Y eso es lo que hay hoy día por ahí. Y el despertar de la teología de la prosperidad, que eso hizo ricos, llamó la atención, hizo ricos a los pastores. Y es lo que ven hoy día por ahí. Nosotros, gracias a Dios, somos una iglesia que en vez de mirar lo novedoso, nos fuimos a mirar atrás la tradición. La tradición es buena, pero la iglesia católica, el problema fue que tenía la tradición, pero la subió al punto que le dio un estatus de inerrante. Y sobre todo manejando dos conceptos, que es lo que se conoce como el papado y el magisterio. Y entonces la tradición para ellos es que el papa es inerrante, igual que el magisterio. Así que ellos pueden traer doctrina. Y entonces ahora ellos dicen, tenemos no tenemos la sola escritura, tenemos la inerrancia de la escritura, la autoridad de la escritura, la inspiración de la escritura. Ellos creen todo esto, pero además tenemos también la tradición que es inerrante, que es inspirada, que es todo esto. O sea que le dan una igualdad. ¿Ve la diferencia con nosotros? Entonces cuando dicen sola escritura, es que nos estamos desprendiendo
Nosotros sí tenemos una tradición, pero la tradición tiene que estar por debajo de la sola escritura, mientras que el catolicismo lo tiene igual. Es más, me atrevo a decir que está por encima, porque ellos dicen que quien dictamina la doctrina no es la Biblia, es la iglesia la que dictamina. El magisterio es el que dictamina doctrina. No, eso es impresionante. La inerrancia enseña entonces que cada una de las palabras originales, ojo, originales, de la escritura, cuando se interpretan correctamente, es absolutamente veraz y sin ningún error. Esto porque es inspirada por Dios. Y tengo los textos, ya se los dije, 2 Timoteo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Mateo 28, 19 al 20, para hablar de la inerrancia. Toda la escritura, toda. En Mateo 28, 19, que es la gran comisión, dice que vayan a llegar discípulos, pero les dice acá, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo, a un absolutismo, hermanos. Toda la Biblia, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22. ¿Cuál es el último? 22. Es inspirado por Dios, lo que quedó allí. Por eso el apóstol Pablo en Hechos 20, 26, 27 lo veíamos nosotros acá el miércoles cuando pasamos por ahí. Por tanto yo os protesto, le dice a los pastores en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Decíamos que qué es estar limpio de la sangre de todos, que él les predicó la palabra de Dios y los hizo responsables, porque dice, ¿cómo es que estoy limpio de la sangre de todos? Luego les dice, porque, esta es la razón, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Con mi esposa cuando leíamos ahí, no, que el color, que esto, que las medidas, que los números y todo, pero es que esto es como aburridor. Todo eso es inspirado por Dios. Todo eso es autoridad. Todo eso es inerrante. Hay que leerlo. No lo entiende, bueno, léalo y trate, dígale al Señor que le ayude a comprender un poco. El hermano Yaso recibió una materia impresionante sobre el Pentateuco que le abrió los ojos mucho más. Cada nos cuenta por ahí brevemente lo que pasó, pero es eso, porque hay unas verdades allí, hermanos, que Dios nos permite con el tiempo ir descubriéndolas, o nos da a personas que Dios le ha permitido saberlo. Autoridad, porque es inspirada. Autoridad, inerrante. Número 4, suficiencia. De la que todas me gustan, pero es que hermanos, ya lo dije prácticamente, pero ¿qué es la suficiencia? Creemos en la sola escritura por su suficiencia. Ella es suficiente. La escritura es suficiente para todo lo que es necesario para la salvación. Yo no necesito ir fuera de la escritura para encontrar salvación. Ella es suficiente al proporcionarnos toda la verdad espiritual necesaria. Todo lo que quiera saber de Dios, todo lo que quiera saber de la salvación, hermanos, se encuentra en la escritura. Por eso Pablo era celoso y en Gálatas 1, 8 y 9 él dijo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar evangelio diferente que os hemos anunciado, sea maldito. Porque solo la escritura, no podemos permitir que venga un evangelio permeado. El evangelio permeado viene cuando se coge solo la escritura y se arrincona, y entonces ahora voy a escuchar qué me dice Dios, o lo peor, que siento de Dios. Déjeme decirle que ese fue mi error. Yo toda la semana le decía a mi esposa, no encuentro un mensaje para predicar el domingo. No lo encuentro. Oro, Señor, ayúdame. Donde quiera que vaya, ¿qué predico? Le picaba por aquí nada, por acá nada. Hasta que dije, yo parezco bien carismático. Pareciera que tengo que sentir algo o escuchar una voz que me diga qué predicar cuando yo necesito predicar todo el consejo de Dios. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a predicar sobre las 5 solas, sobre las solas y el día de el cumpleaños de la iglesia voy a predicar la doctrina de la gracia y pare de contar. Porque antes yo me mataba buscando mensajes, cuando hay que predicar todo el consejo de Dios. Después de que yo no traiga, hermanos, filosofía, psicología, cosas de hombres o mis propios pensamientos, la palabra es suficiente. En 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 3, leemos lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, miren, Pablo ruega, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, yo ya les entregué el evangelio, ya les entregué la palabra. ¿Cómo se van a dejar mover ahora? No. Y luego dice, no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué hoy día lo que se llama iglesia, el pueblo de Dios, está tan engañado? Como usted me decía ahora, hermana, le está mostrando con la palabra de Dios los versículos, pero ellos no los creen porque tienen un concepto ya metido en su cabeza de una doctrina de hombres. Se dejan engañar, hermanos, fácilmente porque no estudian la palabra de Dios. No la estudian. De hecho, les han cegado los ojos. Cuando a nosotros nos lo cegaron, cuando yo llegué a un ministerio por 5 años, ¿qué fue lo que nos dijeron? Usted no escuche allá, ni lea libros de allá, ni escucha a nadie. Solamente concéntrese en el apóstol que tiene, lea los libros de él. Y hermano, Pastor Juan Carlos lo sabe, salimos predicando casi igualito al papá. Nosotros decíamos en el tiempo, cuando yo me estaba levantando como predicador, decíamos, no, por aquí hay mucho chichito. Es decir, predicaban igualito que Gigi Ávila, porque pensaban que esa era la unción. Cuando yo fui pastor por primera vez en una iglesia como pastor titular en el barrio La Unión, ahí había una persona y se levantaba a predicar y le decíamos el chichito porque predicaba igualito a Gigi Ávila. Y eso sí, cuando él predicaba, a toda hora la iglesia le aplaudía y se paraban y se ponían de pie, porque predicaba igualito que Gigito. Pero nosotros nos hicieron lo mismo. No, no, hermanos, así no es. Según el Timoteo 3:14, le vale la primera parte, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. La idea aquí, y dice: y sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué tenía Timoteo? Desde la niñez supo las Sagradas Escrituras. Y luego dice que las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, y toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿A qué somos llamados? A conocer la palabra de Dios. Tal vez por eso yo peleé en muchas iglesias. Yo estuve en 5 ministerios diferentes hasta que aterricé aquí. Me echaron en unos y en el último sí me echaron, pero en los otros yo me fui. Y vaya y pregunte y verá, el rebelde Orlando, el rebelde, porque no estaba, yo no podía acomodarme a lo que predicaban. No podía. Pero ahora entiendo porque mi mamá es la culpable, porque me enseñó desde niño la palabra. Y porque de alguna manera, por lo menos en el Nuevo Testamento, no digo el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento lo estudié muchas veces lo leía, y esa era una de las razones. La palabra de Dios, hermanos, cuando hablamos de la suficiencia, es suficiente para hacer todo lo que Dios desea. En Isaías 55, 10 y 11 dice lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, de la misma manera y da semilla al que siembra y pan al que come. Nota lo que dice: así será mi palabra. Aquí dice Dios: así será mi palabra que sale de mi boca. Ahora, ¿cuál es esa palabra que salió de la boca de Dios? El Antiguo y Nuevo Testamento. Sí, porque usted busca al profeta de turno, le va a decir que esa palabra sale de la boca de él. Así será mi palabra. ¿Cuál es mi palabra? Que sale de la boca de mi boca. Y entonces nosotros podemos ya traer la iluminación, interpretar y decir: esa palabra ya salió de la boca de Dios y quedó desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la palabra. Pero ¿qué poder tiene? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en todo aquello para que le envíe. La palabra de Dios tiene un poder. La palabra de Dios es tan suficiente. No necesitamos más. La suficiencia de las Escrituras que hoy día muchos no quieren aceptar es que ya no necesito, así te dice el Señor, porque yo lo que necesito es así dice Dios. Así dice Dios en la palabra, o así ha dicho Dios en la palabra. Así te dice el Señor. Eso ya no cabe en nuestro medio. Por eso me gusta esa imagen, que alguien sale y dice: Señor, háblame por favor, y sale una mano del cielo y le muestra una Biblia. Ahí hablé. Dios sigue hablando, claro. Nos sigue iluminando por el Espíritu Santo la Escritura. Hágalo, mi hermano. Busque un libro de la palabra de Dios o un pasaje. Ore. Dígale: Dios, háblame.
y comience a estudiarlo, a ver cuánto Dios le habla, cuánta riqueza de Dios. Obviamente usted tiene que entender que toda la palabra es inspirada por Dios. Así que usted no se ponga a pensar en este, en el otro, no. Y ni tampoco a buscar así, no. Usted comienza a leer la Biblia, coja un libro o lea toda la Biblia. Pero por lo general puede coger un libro y verá que Dios allí le habla, porque Dios habla a través de su palabra. Número 5, por su claridad o por su perspicuidad, que es lo mismo la claridad. La escritura es suficiente, clara para todos los hombres. Yo sé que algunos van a objetar eso. La palabra de Dios, hermanos, es tan clara, tan comprensible y tan exacta, que si el hombre no la comprende, es su culpa y no la de Dios. Le voy a traer dos pasajes aquí nomás, o por lo menos miremos este ejemplo. Juan 3:16. Usted me va a decir si es difícil. Brote, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Eso es difícil? No. ¿Cómo lo amó? Que ha dado a su Hijo unigénito. Dios tiene un Hijo, lo dio. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea. ¿Es difícil predicar esto? Crea. ¿Qué debe hacer? Crea. No se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que si creo, tengo vida eterna. Si no creo, me pierdo. ¿Es difícil eso? No. Entonces, ¿por qué la gente la rechaza? ¿Por qué la gente no la cree? Hay un problema más serio entonces. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mire lo que dice Pedro, 2 de Pedro 3:15 al 16. Es tan entendible, es tan clara que Pedro dice lo siguiente, 2 de Pedro 3:15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, porque estaban diciendo que Cristo se tardaba, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Es difícil eso? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es difícil eso, entender que si el Señor no viene por segunda vez es porque Él es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y así dice Pedro, así también les escribió Pablo. Es muy difícil. Pero luego dice, les escribió casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Pero luego dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, sí. Pero entonces note acá, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Sí, aceptamos que hay algunas difíciles de entender, pero porque son difíciles las vamos a torcer. No. ¿Quiénes las tuercen? Los indoctos e inconstantes. ¿Quién es un indocto? Diferente a docto. Una persona que se hace versa o es versada en la palabra. Digámoslo, el docto es versado porque se esmeró, porque trabajó. Pero el indocto, espero que aquí no haya ninguno. El indocto es aquel que no quiere ahondar y profundizar en la palabra. Ese indocto que no profundiza en la palabra, ese es el mismo inconstante. Hoy la lee y la vuelve a leer la otra semana o el mes, al año. Es inconstante, dice Santiago, en todos sus caminos. Ese indocto, ese inconstante es el que tuerce la palabra de Dios. Porque una persona, y más aquel que si tiene un llamado, que si tiene un ministerio, debería leer la Biblia todo el tiempo hasta que le salga sangre. Yo me avergüenzo y me arrepiento mis primeros años de pastorado, que no me había leído la Biblia de tapa a tapa. Yo solo me leía el Nuevo Testamento y pensaba que con eso tenía, y los salmos y proverbios por ahí. Pero qué pereza, leía hasta Génesis, Éxodo, y cuando llegaba a Levítico y Número, pues paraba y no seguía. Me leía, luego me saltaba a leerme Josué, la victoria de... Pero qué pereza leerme los profetas mayores y menores. No, yo pues no voy, porque comenzaba a leer más aburrido eso. Me voy para el Nuevo Testamento, y así fui pastor por muchos años. Culpa también de mis autoridades, que no me exigieron en el seminario. Yo creo que debieron haberme exigido leer la Biblia. Y eso sería la primera cátedra: léase la Biblia de pasta a pasta.
Pero hoy día no, se hace como quiere. No, hermano, necesitamos conocer la palabra de Dios. Si usted es un creyente, necesita conocer la palabra de Dios, y más si tiene un ministerio. ¿Cuál es ese punto que estamos viendo? Ella es clara. La palabra de Dios es clara. La responsabilidad es la gente, porque hermano, si hay algo que yo estoy leyendo, como me gusta, los hermanos aquí, y hay una hermana también en Tuluá que varias veces me dice, no entiendo esto, pastor, y bueno, gracias a Dios, porque eso es lo que toca hacer. Si usted está leyendo algo y no lo entiende, usted llame al pastor, llame a un hermano, usted indague. Ahora todo lo tiene por internet, busque allí. Es lo que yo hago acá cuando leo la Biblia y no entiendo algún punto. ¿Y qué es esto? O estoy leyendo un libro y no lo entiendo. Ya entiendo, ya tiene significado, claro, y sigo. No hay que tragar entero, hay que ser versado. Número 6, por su normatividad, aunque ya lo habíamos dicho acá, pero déjeme yo le leo esto. La escritura es normativa para nuestra regla de fe y conducta. La escritura, creía Lutero, es la norma normans, es decir, la norma normativa, más que la norma normata. La norma normata es la norma determinada, gobernada o normada. Es la norma normativa. Y aquí el escritor que les dije, Matthew Barrett, dijo lo siguiente, dijo: Lutero y los reformadores creían que para los padres de la iglesia primitiva, la escritura sola, en contraposición a la escritura y la tradición, era inspirada por Dios, perfecta e impecable como fuente de la revelación divina, y por lo tanto la autoridad final y última en todos los asuntos de fe y práctica. Mientras que la tradición es la visión de que la revelación divina no tiene una, sino dos fuentes: la escritura y la tradición eclesiástica, y aún esta última incluye al Papa y al Magisterio. Este punto de vista sostiene que la escritura no es suficiente en sí misma, ni la única autoridad infalible y fuente de la revelación divina. Cuando hablamos de sola escritura, es lo que queremos evitar. Ella es normativa y no podemos ser normados por algo que está fuera de la escritura. Todo lo que hacemos nosotros aquí tiene que tener una normatividad. Anoche le decía algo a una de mis hijas que está en otra iglesia. El viernes tuve una vigilia. Le dije, ¿sabe por qué aquí yo no llevo a la iglesia a hacer vigilias y ayunos? Porque yo no he sido comprobado por la palabra de Dios que lo tenemos que hacer como iglesia. Usted lo puede hacer a nivel individual, pero si usted me trae una normativa que no pacto, yo debo hacer vigilias, se las hago, y yo debo hacer ayunos congregacionales, se los hago, pero no está. Y no solamente eso, sino que esas vigilias de ayuno muchas veces son tomaditas de café y ir a dormir. Yo viví eso toda la vida. Yo prefiero enseñarle a usted la palabra de Dios, hermano, a llevarlo a un rito religioso. ¿Quiere ayunar? Hágalo, hermano. Saque su tiempo en su casa, deje todo y métase solo con Dios. ¿Quiere hacer la vigilia? Hágalo. No duerma, hermano, y dedíquese a estudiar la Biblia y a orar solito, pero no lo publique, no le diga a nadie nada. Es su intimidad con Dios. Está equivocado, quizás me convenzan después y la hago, pero esa es la norma normativa. ¿Y por qué aquí, pastor, en el culto no hacen eso o lo otro? ¿Por qué aquí, como me han dicho ustedes, aquí por qué? Todos los domingos participan de la cena. Todos los que vienen aquí, ¡ay, mi iglesia es una vez al mes y no es que eso es sagrado! Al contrario, esa es la norma bíblica, participar de la cena cada vez que nos reunimos. Y si yo no lo hago, estoy errado, hermano. ¿Te das cuenta? La sola escritura me tiene que llevar a conceptos. ¿Cuál es la norma normativa? Que en el culto se tiene que predicar más la palabra de Dios, que inclusive traer ese show que hacen de adoración y de alabanza, que muchas veces es un show nomás. Si nomás aquí con 3 o 4 himnos que cantamos y todo, yo algunos los veo elevados por allá. No, la adoración a Dios debería ser realmente a Dios, concentrados allí adorando a Dios. Avanzo, hermanos, para terminar. El número 7, que son varios.
por su veracidad, por su eficacia, por su confiabilidad e inmutabilidad. Y esta mañana que estaba orando vino otro por la unidad, porque la Biblia tiene una unidad tremenda. Pues déjenme termino con esto, hermanos. Juan 17:17, hablando de la veracidad, de la eficacia, confiabilidad, inmutabilidad de la palabra, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios es la que nos santifica. ¿Qué te santifica? Y perdón otra vez que me da con esto, que usted ayune, ¿te santifica eso? Yo era un hombre de ayunos, y yo les he contado a ustedes, me iba 3 días de ayuno con otros pastores, y bajábamos como leones. A los 8 días o 15 días éramos peor que el diablo. ¿Dónde quedó ese ayuno? Aguantamos hambre. Porque aquí entiendo, santifícalos en tu verdad. ¿Qué es lo que me ha dado a mí la santidad verdadera? La verdad, la palabra de Dios. Estudiarla, creerla, eso me santifica. Ahora, si usted va a ayunar y le mete la palabra, gloria a Dios, eso sí está. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y termino con 1 de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué la palabra de Dios vive y permanece para siempre? Porque la palabra de Dios y Dios vive y permanece para siempre. Dios es eterno, la palabra de Dios es eterna. Por eso nosotros no podemos decir que ya no estamos bajo la ley, porque la ley sigue siendo normativa para nosotros, para nuestra santidad. La ley no nos pudo salvar, Cristo nos salvó, pero la ley nos santifica. Porque toda la carne hierba y toda la gloria del hombre como la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por qué eso es la Escritura? Porque la palabra de Dios permanece para siempre, la palabra de los hombres no permanece para siempre. ¿Qué vimos hoy? Porque eso es la Escritura. Su carácter, 7 características. Primero, por su inspiración. 2, por su autoridad. 3, por su inerrancia e infalibilidad. 4, por su eficacia. 5, por su claridad. 6, por su normatividad. Y 7, por su verdad, eficacia, confiabilidad, inmutabilidad, por su unidad. Y hay muchas más que van a venir, que es el carácter de la Biblia, de por qué nosotros manejamos sola Escritura. Y teniendo sola Escritura, vamos a tener sola gracia, solo fe, solo Cristo, y terminamos dándole a Dios la gloria. ¿Sabe por qué sola Escritura? Sola Escritura le da solo a Dios la gloria. Si yo mezclo la Escritura con conceptos humanos, eso le da la gloria al humano. Solo la Escritura le da la gloria solamente a Dios. Amén. Oremos.